Todas las cosas tienen un comienzo. Y por extraño que parezca, esos maravillosos juegos con texturas y millones de polígonos a los que tanto están acostumbrados a jugar en tu Xbox One, en tu PlayStation 4, en tu computadora, también tuvieron su inicio. Desde el primer juego, llamado Pong, el mundo ha cambiado demasiado. Tanto los gráficos como el sonido, así como el argumento de los videojuegos actuales, ha evolucionado de forma sorprendentemente rápida y de una manera escalofriante. Y aunque se puede decir que el primer videojuego apareció hace unos 30 años, los orígenes de este mundo se remontan a muchísimo atrás, al igual que las compañías que lo fundaron. El primer videojuego fue inventado en el año 1958. Su autor fue Bill Nightbottom, el cual es considerado el primer programador de videojuegos de la historia. A él se le deben pues el inicio de este maravilloso mundo. Una curiosidad de este inventor fue que él no patentó su primer juego, llamado Tennis for Two. Lo presentó en una feria científica de su ciudad y no le dio más importancia. Lo inventó en no más de una semana y nunca patentó la idea. Aprovechando el error de Nightbottom, en 1972, Nolan Bushnell fundó la compañía llamada Atari y publicó el juego con el nombre de Pong. Pues este es el primero de los primeros juegos, el primerísimo videojuego, Pong. Pero aunque Pong fue el primer juego, no fue el primero en ver la luz. El primer arcade comercial salió un año antes y fue creado por el mismo Nolan Bushnell, antes de fundar Atari. Era un juego para 1 o 2 jugadores y se llamaba Computer Space. La verdadera evolución de los videojuegos se empezó a notar 4 años después, en 1975, con la salida del primer juego a color, Indy 800, que permitía que jugasen simultáneamente 8 jugadores, el cual era un juego perteneciente también a Atari. Un año después, Steve Jobs y Steve Wozniak, ambos programadores de Atari, desarrollaron un juego que, al igual que Pong, ha pasado a la historia como uno de los grandes clásicos. Lo que no sabe casi nadie es que este juego era solamente una versión para un jugador del ya muy nombrado Pong Breakout, el famoso juego de los ladrillos. En 1978, los dos Steves fundaron Apple Computer, independientes de Atari, y por lo tanto, gracias a Pong, ahora la amigable manzana de arco iris, antiguo logo de Apple, ha conseguido ser la marca más conocida en el universo de la computación. La primera consola que vio a la luz del día fue la Magnavox Odyssey, que salió a la venta en el año de 1972. Todos sus componentes eran analógicos y sus juegos eran muy pero muy primitivos, demasiado. La consola incluía cubiertas de plástico para la pantalla de televisión con la intención de hacer los juegos más interesantes, en la medida de lo posible. La consola era tan primitiva que los jugadores tenían que llevar la puntuación en papel, ya que el cacharro no tenía memoria. Poco después, en 1975, tras la salida en arcade de Pong, Atari creó su primera consola, Atari Pong. Solo permitía jugar al Pong, pero ayudó en gran medida al florecimiento de los videojuegos, ya que era como llevarte una máquina recreativa a casa. Esto causó un gran entusiasmo, pero no llegó a cuajar, ya que disponer de un único juego sin posibilidad de alternarlo no salía muy rentable, por lo que se prefería seguir jugando con las recreativas, que al final y al cabo eran lo mismo. Por fin, 2 años después, en 1977, Atari lanzó la consola que lo propulsó derechito al éxito, la Atari 2600. Entre sus novedades se encontraba la innovación de poder cambiar de juego por medio del intercambio de cartuchos. Solo tenía 8 bits de potencia. Para aclarar, actualmente los sistemas operativos funcionan de 32, 64 y 128 bits. Pero eran más que suficientes para aquella época y para combatir la competencia. Se mantuvo al pie del cañón, liderando a sus rivales durante muchos años gracias a su amplio catálogo de juegos. Unos años después de su salida sacó una nueva versión Junior que remató la jugada, la Atari 2600 Slim. Con su éxito, Atari se permitió comprar las licencias de películas tales como E.T. o Indiana Jones, lo que le aseguró el puesto. Se mantuvo en el mercado hasta el año de 1990, o sea 13 años, por lo que se ha convertido en la consola hasta el momento que más tiempo ha permanecido activa en el mercado, destronada por la Nintendo NES. Posiblemente una de las mejores épocas de los videojuegos. En esta época aparecieron videojuegos que más tarde se convertirían en grandes clásicos de la cultura popular gamer.
Videojuegos tales como Space Invader de Atari, Asteroids de Atari, Galaxian de Namco, Monaco GP de Sega o el ya mega legendario y conocido Pac-Man. Otros juegos dignos de mención serían el primer Super Mario de 1985, Bump Jack de 1984, Donkey Kong de 1981, Frogger de 1981, Street Fighter de 1987, Battlezone de 1980, GoldenEye 007 de 1996, entre muchos otros. Y esta ha sido una breve resumen de la historia de los videojuegos. Video grabado por Kerwin Guerrero para la clase de tecnología.